Estados Unidos e Israel revisaron al más alto nivel la estrategia israelí en Gaza. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin dijo que era un imperativo moral y estratégico proteger a los civiles palestinos y calificó la situación en Gaza de catástrofe humanitaria. En Gaza, hoy la muerte de civiles está bastante alto y el monto de ayuda humanitaria es muy bajo. Nosotros necesitamos un aumento inmediato de asistencia para evitar una hambruna. Estados Unidos dijo que continuará su apoyo a Israel y revisarán planes para el fin del conflicto. Vamos a revisar acercamientos para atacar a los elementos de Hamás. También debemos revisar la seguridad de Israel para cuando este conflicto termine. El ministro de Defensa de Israel agradeció el apoyo de Estados Unidos en su guerra con Hamás, al que calificó como el equivalente a ISIS para Israel. Esto mientras la ofensiva de Israel continúa un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que pide un cese al fuego inmediato. Vamos a revisar los acontecimientos en Gaza para alcanzar nuestras metas para la destrucción de la organización Hamás y traer de regreso a los rehenes a su hogar. Israel dice que no puede derrotar a Hamás sin entrar en Rafah, donde dicen que el grupo tiene 4 batallones compuestos por miles de combatientes. El ministro de Salud de Gaza reportó que al menos 18 personas, entre ellas 9 niños, murieron después de que Israel atacara zonas residenciales en Rafah durante la noche del martes. Aquí está el doctor Ricardo Israel. Muchas gracias por regresar al programa. Muchas gracias a usted. Bienvenido como siempre. Hay reacción muy fuerte en Israel porque ellos señalan que Estados Unidos permitió que se aprobara en las Naciones Unidas, lo que acabamos de escuchar, una resolución de alto al fuego. Mientras tanto continúan las operaciones militares. ¿En qué medida se ha deteriorado la relación de Netanyahu con Biden? Es un problema antiguo y se ha deteriorado enormemente. Lo que no se espera entre aliados es que haya ocurrido lo que pasó en las Naciones Unidas, que Estados Unidos no haya vetado, sobre todo que el día viernes China y Rusia vetaron la propuesta de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se pudo haber obtenido en estas negociaciones que no conducen a ninguna parte, ya lo obtuvo Hamás, que es el acercamiento a las Naciones Unidas. Recordemos que esto es una situación que viene desde hace tiempo. Netanyahu cometió un gran error cuando era primer ministro y estaba discutiendo con Obama el tema del acuerdo que llegó en definitiva Obama con Irán, que fue que se alió con la oposición que tenía e hizo un gran discurso contra Obama al Congreso, que entonces era controlado por los republicanos. Ese fue un gran error por parte de Israel, que nunca debe hacerlo, pero también ha sido un gran error por parte de la Casa Blanca. Recordemos que no han querido hasta la guerra no quisieron recibir a Netanyahu, y sí trajeron al ministro de Defensa y al probable futuro primer ministro, que es un ex comandante en jefe del ejército de Israel. Y Netanyahu canceló luego de esta resolución un viaje de una delegación de Israel que iba a Washington. Así es. ¿Qué había hecho Israel por el aliado? Ellos están conscientes de que lo que cambió totalmente a un presidente que fue tan apoyador después del 7 de octubre y del ataque, porque se está olvidando que el origen de esta guerra no es el ataque de Israel, sino el ataque que hizo Hamás a Israel con 1000 y tantos muertos el 7 de octubre, que fue entender los problemas que él tiene para su reelección y por lo tanto detuvieron su avance. Esto ya se hubiera solucionado, y si uno mira bien, está enfrentado a 3 situaciones bélicas Estados Unidos como gran potencia. En Europa, donde hoy día desgraciadamente está a favor de Putin la suerte bélica, China con Taiwán, y un lugar donde no ha querido confrontar a Irán, que sí, Israel nunca ha dejado de confrontarlo, que es el Medio Oriente, y el único triunfo que está obteniendo es Gaza. Pero hoy día la situación va a ser inevitable, y no siempre esta relación fue estrecha. De hecho, es posterior a la guerra de los 6 días, y uno de los primeros ataques, para que vean cómo se puede deteriorar, fue un ataque que hizo la aviación israelí a un barco norteamericano que se dijo que era un barco espía, que tuvo más de 30 y tantos muertos ese ataque, y se dijo algo que fue poco creído, que se había sido confundido con un barco egipcio. Estamos hablando del año 67. Y Estados Unidos ya había detenido a Israel cuando lo obligó el año 56 a retirarse del Sinaí, y
el año 73, cuando detuvo el avance hacia el Cairo, la guerra de Yom Kippur, y también hacia Damasco. Probablemente si lo hubieran dejado continuar, no existiría el problema que hoy día existe con el clan Assad. Y recordemos también que hubo una discrepancia cuando Israel atacó el año 81, acabando con el programa nuclear de Saddam Hussein, y la invasión de Irak hubiera sido muy distinto si existía esa bomba atómica. Aquí hay un nudo gordiano y a propósito Israel está confirmando que abatió al número 2 del brazo armado de Hamás, Marwan Issa. Ahora bien, aquí hay una especie de nudo gordiano. En Rafah dicen que hay 4 batallones de Hamás. Netanyahu dice que hay que eliminarlo para eliminar como fuerza beligerante activa a Hamás, pero por otra parte están sirviendo de escudos humanos, niños, mujeres, más de 1 millón de palestinos que están ahí. ¿Cómo se obtiene el rescate de los rehenes israelíes? ¿Cómo se elimina Hamás sin daño colateral sustancial en esa población civil? Es muy difícil, solo que los daños, aunque suene difícil entenderlo, han sido distintos porque se usan las cifras que entrega Hamás, que no están validadas en ninguna parte. Y de acuerdo a las cifras que maneja el ejército de Israel, más de la mitad de esa cantidad corresponde a combatientes abatidos que seguramente los colocan aquí como civiles. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Como se ha detenido el avance de Israel, ha reaparecido Hamás en distintos lugares. Por ejemplo, han reaparecido en los hospitales. ¿Se recuerda que al principio decían que habían cientos de muertos y nada de eso era cierto? Y allí están combatiendo. Pero el problema es que Israel se propuso como objetivo acabar con Hamás, como lo hizo Estados Unidos con ISIS y lo hizo Rusia con los chechenios. Eso por un lugar, y el otro rescatar a los rehenes que con toda seguridad están en Hamás protegiendo a los líderes del movimiento. ¿Cómo sería ese plan de paz? Porque las exigencias de Hamás son brutales. Sí, quieren que se retire Israel, pero lo que yo espero que por el conocimiento que tienen, el futuro de Hamás esté conversado con los países árabes sunitas, es decir, con Egipto, Arabia Saudita, Jordania, los países que tienen algún tipo de paz con Israel, que tienen un mucho mejor entendimiento de lo que se tiene desde Washington y, por cierto, las Naciones Unidas y Europa. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido por su gentileza de venir, y al regresar tendremos